¿verdad? Dice, ¿cuánto cuesta el perdón? ¿Alguno de ustedes ha perdonado? Sí, mi esposa me mira así. Bien, hermanos, yo voy a iniciar esto con algo diferente, perdón por perder el color. Yo tuve una abuela, que la abuela no es la mejor abuela que de pronto nosotros hubiésemos querido tener en la familia. Tuve una abuela que tenía un corazón herido y en su ignorancia, sin querer, que no lo quería hacer, hirió a muchos de sus hijos, a sus hermanos, a sus padres también. Hirió a muchos de sus nietos, que somos nosotros, de mi generación, y alcanzó a herir parte de algunos bisnietos también, por un momento. Y es fuerte cuando tienes a tu lado una persona que te critica, que te queja, que sale palabras de maldición sobre ti y que dice cualquier cosa que no son verdad, que son mentiras. Y en vez de apoyarte, tú sientes que tienen pies sobre ti y te están empujando hacia el piso cada día más. En la época del año 2012, ella recibió una noticia de que uno de mis tíos, el primero que entró a la familia en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, había fallecido con 54 años. Wow, eso fue un impacto para todos nosotros. Y eso le impactó a ella, porque según ella era su mejor hijo. Y durante ese proceso, mi abuela entró en 365 días exactos. Parece mentira, 365 días en los cuales fue procesada. Empezó a tener el día, por la noche la confundía, empezaba a decir y a pelear con todo porque era normal. Pero al cabo de un mes, de pronto la vista se le empezó a nublar y se puso gris, y de gris pasó como a oscuro. Le dio glaucoma, empezó a perder la vista. Un día se paró y se sentó, y mi cuarto estaba al frente de ella. Ella empezó a llamar a todo el mundo y nadie le prestaba atención. Y yo voy, paso para allá y yo me paro, porque yo dije, va a molestar y va a pelear. Y cuando yo la veo a ella, yo veía que ella buscaba donde apoyarse. Y no quiero llorar. Y yo decía, Dios, esta es la mujer que me gritaba, que me insultaba. Miren aquí, ¿dónde está su fuerza? ¿Dónde está su ímpetu con el cual insultaba, con el cual humillaba? Entonces me acerqué y le dije, dígame, abuela, ¿qué necesita? Entonces me decía, ay, Raúl, gracias. Hágame el favor, préndame la luz porque es que no veo nada. Dios mío, mire, yo sentí que mi corazón se quebró, porque humanamente cualquiera que sufrió daño, me gustaría que la otra persona recibiera lo que recibió para que vea cómo se siente, porque eso es lo que humanamente uno busca, la justicia humana. Pero de Dios no es así. Y cuando yo veo eso, yo le digo, wow, abuela, lo que pasa es que usted recibió una noticia hace unas semanas atrás y usted también no se acuerda, pero usted está perdiendo la vista. Ay, no puede ser. Y decía, no, pero enciéndame el interruptor, porque yo ayer venía y ya tenía ya días con eso. Y el médico dijo, no, ya no va otra vez. Y perdió la vista. En esos días yo me acerqué y la vi en la cama porque ella quería levantarse. Y con sus 73 años, 72, 73, yo le dije, abuela, yo quiero que usted me perdone si en algún momento yo hice algo que a usted la dañara. Perdóneme si la avergoncé por algo que yo hice. Perdóneme si yo le hice algo malo. Y ella agarra y me dice, me agarra la mano, y fue cuando yo me puse a llorar. Y me dice, no hay nada que perdonar, tranquilo.
Usted ha sido un buen nieto. Gracias por estar aquí. Y yo lloré. Porque ella fue muy mala con nosotros. Nos hacía castigar a propósito porque le daba placer ver llorar. Y fue fuerte para mí. En ese tiempo tengo videos de ella donde tuvo un año. Y cada vez que veo esos videos yo lloro y digo, wow, Dios mío, gracias. Porque antes de que ella partiera, tú me permitiste pedirle perdón. Pero también permitiste de que yo perdonara lo que hizo. Porque fue muy fuerte. Ella golpeó a mi mamá cuando estaba embarazada de mí y le daba cosas a beber para que ella creciera. Una persona que creo que es la segunda vez que hablo sobre esto, por eso, que ha pasado así. Entonces, yo quiero que usted mire a su alrededor. ¿Cuántas personas había en el salón? No sé, 100, 120 personas. ¿Cuántas personas creen ustedes que hay aquí en este sector de Tarimas? 8,000, 10,000. ¿Cuántas personas habemos en San Cristóbal? ¿Cuántas personas habemos en Venezuela? ¿Cuántas a nivel del continente? ¿Cuántas a nivel de todo el planeta Tierra en este tiempo, sin contar los que vienen, que no han nacido, y sin contar con los que ya murieron y ya padecieron? ¿Cuánto cuesta perdonar? ¿Por qué digo esto? Porque Dios hizo algo tan maravilloso en su vida, hermano, que si usted entendiera lo que ha hecho, usted de su boca no saldrían palabras de maldición para quejarse, para criticar, para maldecir. Porque está bien que usted no esté de acuerdo, pero me tengo que sujetar a mi autoridad. Tengo que bendecir a mi mamá y a mi papá. Y la palabra dice de que honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días en la tierra. Y todo en lo que te propongas te saldrá bien. Mi pregunta es, dice, honra a tu papá porque fueron buenos contigo. ¿Alguno escogió a su papá y a su mamá? No. Pero la palabra me dice, honralos, y hay que honrarlos, hay que bendecirlos. Créanme que todos hemos tenido y hemos pasado por procesos fuertes, pero de Dios es la gloria y la honra. Y me encanta porque esta palabra que el pastor me dijo esta mañana, necesito este ahorro. Y yo lo leo y yo le decía, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo debería empezar? ¿De qué manera podría yo mostrarlo? Porque cada vez que yo enseño algo es porque yo lo he pasado y siento en mi corazón que lo he aprobado y lo he entendido, y por eso lo enseño y por eso doy el ejemplo. Y mi esposa me dice, que Dios te bendiga porque tú puedes hacerlo. Claro, ella está allá, no está aquí. Y yo decía, sí, claro, porque tú no vas a predicar, soy yo. Pero me dice algo muy bonito y es bíblico. Cuando tú abras tu boca, encontrarás palabras adecuadas. Y quiero empezar con el libro de Efesios, Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7 en la NTV, si te llevan a fondo. Bueno, aquí tiene otra versión del pastor. Bueno, ¿cuál es la que tienen por acá? Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y nos perdonó nuestros pecados. Por eso les digo, ¿se imagina la cantidad de personas que vemos aquí en el continente, en toda la tierra? ¿Cuántos años han pasado de Jesús para acá? ¿Se imagina la cantidad de hombres y mujeres que a lo largo de la historia Dios ha permitido de que lo que hizo su Hijo Jesucristo no fuera en Hermano, Dios perdonó su vida,
Dios lo está perdonando en este momento. Así su corazón esté en negación, así su corazón esté lleno de pecado, así usted esté molesto con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su papá, con su mamá. Dios está perdonando a través de ese sacrificio que hizo Jesús para que usted estuviera aquí recibiendo una palabra de bendición. Y Dios te dice: no me importa lo que hiciste, me importa lo que mi hijo hizo para que tú estuvieras aquí y no te perdieras. Así que no importa las veces que usted abre su boca para maldecir, si usted darse cuenta de lo que está diciendo. Dios a través de su palabra nos está diciendo de que Él perdonó en tiempo pasado, dice, nuestros pecados. Ahora, quizás esto le sorprenda a usted, pero usted debe entender que no es por la vida de Jesús que nosotros somos santos, no es por su vida. Tampoco es por todas las cosas que Él nos enseñó a nosotros a través de la Escritura, no es por eso. Usted debe entender de que es porque Él hizo un procedimiento que nadie más en la humanidad iba a hacer: dar su vida en amor a todos ustedes que Él no conocía en el momento, pero que sabía que en algún día iban a estar en el centro cuadrangular Vida Nueva recibiendo una palabra de bendición que el Padre le iba a dar a través de nuestro pastor y iba a ser dirigida a la congregación. ¿Sí lo sabían? ¿Sí lo sabían? ¿Sabía que Dios usó a su papá y a su mamá, el ADN de ellos dos, para que usted estuviera aquí, sin importar por el proceso que usted iba a pasar? ¿Sabía el sacrificio que hizo su mamá durante 9 meses en el embarazo para poderlo tener aquí? ¿Sabía el sacrificio que, bueno, tal vez no era el sacrificio que hizo el papá biológico de uno, ¿no? Pero usted no tiene idea de toda la generación con que viene y que Dios dijo: aquí va a salir José Luis Calisto y va a estar en este tiempo, en este lugar, y me va a adorar y va a entender qué es el perdón, va a saber qué hizo mi hijo Jesús para que él estuviera vivo en este lugar. No para que se gloríe él, sino para que mi presencia, dice el Padre, esté en sus vidas y en sus corazones cada día. Así que somos salvos por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a través de la muerte, a través de los 3 días después que hubo una resurrección, porque era necesario que lo que perdió Adán, él fuera hasta donde tenía que ir y quitarle la llave y decirle: mira, yo soy humano y yo cumplí con mi Padre, así que estas llaves no te pertenecen a ti, me pertenecen a mí, porque yo obedezco lo que mi Padre me dice que haga. Y cuando subió nuevamente y estuvo en ese tiempo con los discípulos que no encontraban la situación de lo que estaba pasando, no lo entendían, hasta que se levantó Pedro y entendió por qué Jesús le había dicho: tú eres roca, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y sobre ti, y comenzó a dar una palabra, y Pedro la recordó. Cuando Pedro entendió el valor de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades allí a la cruz, y él entendió en medio de esas oraciones que estaban pasando, y dijo: este es el momento en el cual mi maestro me había dicho que tenía que levantarme. Y Pedro entendió cuál era su labor. Ahora yo pregunto, ¿por qué en algunos casos la Biblia nos dice sí, que nosotros lo arruinamos? La Biblia también nos comenta de que nosotros cometemos errores porque somos pecadores, ¿sí o no? Levante la mano el que no sea pecador. Mira a su lado, mira a su lado, mira para atrás. ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento esta semana? ¿Ah? Pues ya habrá así. ¿Quién no, de quién de ustedes se ha cuidado durante toda la semana de no decir una palabra de maldición, de mal? A veces no le prestamos atención a los pequeños detalles, pero Dios prestó atención a cada detalle. Voy a colocar un corazón que palpita en el centro, más hacia el lado izquierdo que al derecho. Le voy a colocar 2 ojitos bonitos para que cuando parpadeen funcione de coquetería.
le voy a colocar una dentadura hermosa para que cuando sonría le brille. Le voy a colocar 2 piernas de esta manera. No para que una agarre para acá y la otra agarre para allá, no. Para que todos los miembros se sujeten al cuerpo, a la cabeza. Al igual que cualquier otro ser humano, Jesús vivió en medio de esta tierra. Pero todo lo que usted va a poder leer de la Biblia nos enseña que nosotros hemos pecado. La Biblia también dice que la justicia demanda un castigo. Cuando usted hace algo malo, usted no espera que Dios le dé una bendición. A ver, los que son padres acá, levanten su mano. A ver, ¿cuántos de ustedes abrazan a sus hijos cuando sus hijos agarran y le contestan de mala manera y le hacen así? O le levantan la mano a él. ¿Cuántos lo abrazan? No. Porque cuando uno comete una infracción, uno no va a esperar la bendición. Pero ¿cuántos de los que están aquí, sus hijos le llegan con un dente y usted lo abraza y le dice: ay, yo sabía que saliste igual a mí? No saliste igual a él o a ella, no saliste igual a mí porque sacaste 20. Porque todo lo que tú haces de manera correcta, Dios te lo va a recompensar. Así que uno debe saber en qué uno habla, en qué uno comenta. Si cometemos un crimen, tenemos que pagar. Si rompemos la ley de Dios, tenemos que pagar con un castigo grande. Pero la Biblia dice algo muy cierto, y quiero que me ponga por allí, Romanos 6:23. Dice: la Biblia aquí. Porque la paga del pecado es, pero el regalo que Dios da es la vida por medio de quién. ¿Quién pagó en la cruz del Calvario? ¿Quién llevó tus pecados a la cruz? ¿Quién te permite la sanidad? ¿Quién te permite la restauración? Y Él es nuestro. Yo no puedo decir que yo estoy sano por mí mismo. Yo no puedo decir: estoy donde estoy porque fui yo el que lo logré. Pregunto yo: ¿cuándo tú te creaste a ti mismo? ¿Quién de ustedes eligió a ese hermoso papá o a esa hermosa mamá para salir? No, ¿verdad? Pero hermano, estamos en un tiempo de gracia. Usted está vivo por la gracia de Dios. Usted está aquí por la gracia de Dios. Usted está aquí porque a Él le place de que usted estuviera aquí. En otras palabras, lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que alguien tiene que pagar por todas las cosas. Dígale al que está a su lado: alguien tiene que pagar. Dígale: alguien tiene que pagar por lo que tú has hecho y por lo que yo hice también. Sígale diciendo: ¿y sabe quién lo hizo? Dígale: ¿quién lo hizo? Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, dice: yo lo hago. Si Él no hubiese hecho eso, nosotros todavía estuviéramos en un tiempo donde nosotros tenemos que buscar hacer los sacrificios a través de los animales, y estuviéramos en esa paga, en esa deuda, en ese proceso. Por eso no es fácil perdonar, hermano. Pero Jesús dijo: yo lo voy a hacer. De manera humana voy a demostrar que sí puedo hacer la voluntad del Padre tal cual Él la está pidiendo. Y dice la Escritura de que Jesús cumplió toda y cada una de las promesas que habían sido profetizadas sobre Él hasta la última. Y fue gracias a Él, gracias a esa muerte y a esa resurrección, de que Dios permitió abrir la puerta de la salvación. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todo, escúchame bien, todo lo que alguna vez tú habías hecho, todo fue pagado. Lo menos que podemos nosotros hacer en la tierra es vivir como Cristo quisiera que nosotros viviéramos, en armonía, en paz, obedeciendo, perdonando. Pero a veces nos dejamos contaminar por las cosas que están alrededor de nosotros. Creo que todos nosotros hemos leído esa fracción de la Biblia donde habla el Padre Nuestro, ¿sí o no?
Hay una partecita del Padre Nuestro que presta atención como dice, Padre, perdóname, como también nosotros perdonamos. Hay una condicionante, como también yo perdono. Pero si yo no perdono a mi esposa, no perdono a mi esposo, no perdono a mis hijos, no perdono a mi tía, a mi tío, a mi vecino, no perdono a mi líder, no perdono a Carlos porque Carlos me recogió y me miró mal, sino lo que hago es renegar. No perdono a mis pastores porque me regañaron, porque no me dejan crecer. Sí, a mí me da risa eso. Si el que mira los corazones no son los pastores, es Dios. Y mientras yo me porte mal, yo no voy a recibir bendición. Mientras yo me queje delante de Dios y de los hombres, Dios conoce mi corazón, voy a seguir en el mismo lugar. Yo llegué un 1 de enero del 2020. Para la gloria de Dios, en este lugar nos sanó, nos restauró, me enseñó a perdonar. Porque hermano, yo me he equivocado. Pero me enseñó a perdonar y a entender de que el tiempo de Dios es perfecto y Dios mueve lo que tiene que mover. Pero cuando yo tengo el corazón correcto para obedecer, para entender, es cuando Dios va a empezar a mostrarme, y es cuando se cumple en mí esa palabra que dice que me va a permitir que yo vea lo que antes no veía, y que yo pueda escuchar lo que antes no podía escuchar, porque me va a colocar en lugares altos donde ninguno otro estuvo. Y hace poco Dios me dio una revelación, una palabra que venía cosechándose desde hace más de 15 años. Y la he ido entendiendo por partes. Temporada 1, unos 8 o 10 años. Temporada 2, unos 3 años atrás. Y acabo de entrar en la última temporada, donde mi cabeza hizo ¡wow! Y en algún momento el pastor me llega a invitar, yo quiero darla, pero los que van a estar hoy donde Dios nos envió, sí la van a recibir, porque es la primicia que quiero dar en ese lugar, para que entiendan de que cada vez que yo me quejo de mi autoridad, estoy pecando, para que cada vez que yo me sujeto a mi autoridad, estoy pecando. Y si estoy pecando, estoy cayendo en pecado de maldición, Dios no va a bendecirme, me va a dejar en el mismo lugar. Y por eso Dios me dijo, ¿ya entendiste por fin? Ahora sí te voy a enviar a otro lugar, donde lo que has aprendido lo vas a aplicar. Y de lo que tú antes no habías escuchado, lo vas a escuchar. Y lo que usted antes no veía de una ovejita, lo va a empezar a ver. Pero saben todas estas, no vas a ir solo, porque me toma de la mano y me dice, yo estoy contigo, y me va a guiar. Y lo mismo le digo a usted, hermano, Dios está contigo y Él te va a guiar. Pero usted debe entender en este momento dos cosas importantes. Una de ellas, lo mucho que costó tu perdón. El precio más alto que puedo pagar es dando la vida por eso. Dios dio su vida para que estuviera aquí. Eso es lo que hizo Jesús. Y la gracia, déjenme decir, hermano, que es gratis. La gracia es gratis. Dígale al hermano que está al lado, la gracia es gratis, pero no es barata. Dirá usted, ¿cómo es eso? Es gratis, pero no es barata. Porque si Jesús la dio a un precio tan grande, que le garantizo de que ninguno de ustedes lo hubiese hecho como padre, ¿quién de ustedes daría a su hijo en vida para que otros se salvaran? ¿Cristal daría a tu hijo en vida para que otros se salvaran? Le pregunto a Melissa, ¿darías a alguno de tus hijos para que se salvara toda la humanidad? ¿Ven cómo uno cierra los labios? Pero Dios, hermanos, Dios nos creó y nos hizo con algo tan maravilloso que a través del pecado lo estamos perdiendo. Cuando yo no entiendo cuál es mi lugar
en mi casa? ¿Cuál es mi lugar en mi familia? ¿Cuál es mi lugar en la congregación? Y pienso que soy mejor que mi pastor, que mejor que mi líder, mejor que el servidor. Eso se llama usurpar. Y cuando se usurpa, se pierde todo. ¿Me está escuchando, hermano? Todo se pierde. Y no importa por todo lo que usted haya trabajado, eso se pierde porque no tiene valor. Pero cuando usted se sujeta y entiende el valor que hizo Jesús en la cruz del Calvario, entonces usted va a entender que valió la pena. Número 2, lo mucho que Dios te valora. A ver, dígale al hermano que está a su lado: Dios te valora. Dile: Dios te valora. Ahora pregúntale: ¿por qué me valora? En la otra persona, dile: ¿por qué me valora? Porque estoy vivo, respóndale. Porque tengo salud. Porque estoy en este lugar por gracia. ¿Sí me entiende? Le importas tanto a Dios que Jesús voluntariamente decidió ir a la cruz del Calvario para poder hacer todo eso por ti. Y tal vez usted dirá: soy un hombre pecador, me quejo, critico, maldigo. Sí, soy un hombre pecador porque veo esto, hago aquello, hago lo otro. Pero lo que más me agrada es que a Jesús no le importó eso que tú hiciste. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a señalar y condenar, a acusar. ¿Y usted sabe quién es el que acusa, hermano? Apocalipsis 12 lo dice. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién acusa? Entonces hay hermanos que oran: sí, Padre, porque ese líder que montaste que se puede quitar, porque ese líder que tú pusiste ahí en el grupo de alabanza no me deja crecer, porque yo canto mejor que él, porque yo predico mejor que él, porque cuando yo levanto mis manos la gente se cae. Pero ¿sabe qué? Está Dios del otro lado, pero tu corazón está lleno de orgullo. Tu corazón no sabe perdonar, porque cuando tú acusas es porque tienes un corazón herido. ¿Y qué hemos aprendido? Que un corazón herido tiene corazones. Pero un corazón sano como el de Jesús, ¿qué hace? Esa expresión que dice Jesús: deja que los niños. ¿Sabe qué es un niño? Un niño usted lo puede castigar ahorita porque algo hizo mal, lo puede regañar fuerte, le puede quitar el teléfono celular, le puede quitar el caramelo que él quiere, le puede quitar las cosas que él quiere y él se molesta. Pero después de una hora, media hora, usted ve al niño para arriba y para abajo jugando. ¿Y se acuerda de lo que usted le hizo? No. Pero usted le pregunta a mi mamá y mi mamá le va a decir: sí. Cuando yo tenía 11 años, mi mamá me mandó a hacer la comida y yo le serví la sopa a los muchachos, a sus hermanos. Yo lo hice del mayor al menor, pero entonces vino uno que tenía 7 años llamado Ángel, y Ángel agarró y me tiró la plata en la cara y me quemó la cara porque no le serví primero a él que a los demás. Y mi mamita tiene 68 años. Pregunto yo: ¿habrá perdonado? Le faltó fue que buscara en el calendario qué día era exactamente para que me dijera: sí, el 29 de septiembre del año 60 y tantos pasó esto. O cuando de pronto la esposa dice: no, sí, yo te perdoné. Y resulta de que cuando hay alguna discusión, entonces ella agarra y saca en su mente un archivador. Y cuando lo abre aquí, el archivador agarra y se va como por 3 cuadras por allá. Y comienza 2007, 2008, no, en 2015 ya. 2015, enero, febrero, en julio. Sí, mire, aquí dice que el 23 de julio del 2015 te pedí que me llevaras a la casa de los pastores y que dijiste no porque no tengo gasolina. Wow. Pregunto yo: ¿habrán perdonado? ¿Habrán perdonado? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí,
Algunas, todas son hechas nuevas. Así que si yo digo que estoy en Cristo Jesús, de mi boca no puede salir palabra de maldición, porque entonces estaría dañando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dañando ese sacrificio que hizo de esa cruz, todo ese camino que está allí. Y Jesús es tan maravilloso que dice en su palabra: el que esté cansado y cargado, ¿a dónde tiene que ir? ¿Se dan cuenta? Porque mi cruz es más pesada. Y cuando usted entiende el peso, usted dice: wow, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Pues déjenme decirle, hermano, de que tú tienes un valor incalculable delante de Dios, un valor grande, y tienes que entender de que tienes que aprender a valorarte como hombre, como mujer, como adolescente, como anciano. Tú tienes un lugar maravilloso en tu casa, aunque tú no puedas verlo. Pero si Dios te tiene con vida hasta el día de hoy, es porque Dios tiene un propósito para tu vida, pero debes entender cómo buscar ese propósito. Y no va a ser quejándote, no va a ser criticando, porque cada vez que tú haces eso, echas a tierra lo que hizo Jesús en tu vida. Pero cuando tú obedeces, tú lo vas a entender. Tú eres alguien invaluable para Dios. Y Jesús te dice: yo estuve dispuesto a dar mi vida para pagar por tus pecados, por todo lo que tú has dicho, por todo lo que tú has pensado. Con sus manos extendidas en la cruz. Imagínense a Jesús en la cruz del Calvario, en la cruz así como estaba, golpeado, maltratado, humillado, escupido, con la barba arrancada, con el cuerpo como lo tenía, clavado de la manera que estaba, sangrando de la manera que estaba, pero era necesario. ¿Y sabe qué decía Dios? Yo estoy dispuesto a morir por ti, porque tú significas mucho para mí y para mi Padre. Y yo no sé cuántos de los que están aquí de pronto dirán: sí, son puras palabras. No, hermano, no son palabras sencillas. Que tú tengas una autoestima baja es otra cosa, que tú no te valores es otra cosa. Pero cuando tú entiendes que delante de Dios tienes un valor incalculable, usted va a decir: con razón. Miren, por ejemplo, lo que le pasó a mi mamá. Mi abuela la humillaba, la golpeaba, le daba gusto de tomar. Tuvieron dos oportunidades en que mi mamá me dice que ella la golpeó aquí para que abortara, porque ese fruto de lo que venía allí era un fruto de maldición, y ella no quería ningún escuenque malandro, ningún escuenque que fuera un drogadicto, porque para la época del año 79 eso era lo que se movía en el momento de lo que estaba allí. Pero para la gloria de Dios, hermano, Dios permitió que naciera ese niño, y que 46 años más adelante en su vida, un día como hoy, 5 de abril del año 2026, estuviera diciéndoles que Dios, si le permite a ustedes la vida, es porque ustedes son valiosos para Dios. Si Dios permitió que te castigaran, era porque tenías que entender que tenías que hacer lo correcto. Que tú no aceptes el castigo, eso es otra cosa que tú tienes que arreglar con Dios. Que no todos los castigos son iguales. Sí, claro, no todos son iguales, hermano. No sé ustedes, ¿no? Pero hubieron momentos en que mi mamá, en el llano, que vivió 8 años en Barinas, tomaban la cola de ganado y lo partían en 3. No se ría, hermano Calixto, José Luis. Y mamá me decía: en 15 minutos te quiero ver aquí. Y ella agarraba y abría la regadera y lo colocaba ahí y lo llenaba y lo ponía. Las primeras 2 veces yo no entendía por qué 15 minutos, por qué, y me había portado mal, había contestado. Cuando de pronto yo miro hacia arriba y veo la mano, y no la de Dios, sino el largo brazo de la madre que me jaló, y tenga uno. Entonces mi mamá, no sé si se acuerda, pero yo aprendí a contar: 2, 3, 4. Cuando ya yo no sentía
sentía la nalga, los glúteos, y nos agarraba. Y cuando me veía que yo estaba privado, y como que se acordaba por lo que ella pasó para tenerme, y luego soltaba eso. Si usted quiere, hermano, que usted lo castigaron fuerte, ustedes no creo que ustedes les hayan tirado arroz o caraota en el piso y lo hayan puesto a arrodillarles durante 2 o 3 horas a rezar. No sé ustedes, hermanos, si en algún momento veía que su mamá, cuanta chapa conseguía, cuanta chapa agarraba, y el que chupó por allá caña sabe para qué era. También las ponía y arrodillaba. Pero yo sé que muchos pasamos por situaciones como esa, pero aprendimos con el tiempo de que hay que perdonar, de que hay que avanzar, de que tal vez sí, no fue la mejor manera, pero Dios hizo algo tan maravilloso que perdonó a mi mamá, me perdonó a mí, que permitió que yo perdonara a mi mamá por un maltrato que de pronto fue incorrecto, que yo perdonara a mi abuela porque mi abuela le sembró eso a mi mamá y mi mamá lo quería compartir conmigo y mi mamá intentó hacerlo con mis hijos y yo le dije: no, señora, usted no va a hacer eso con ellos. Pero yo soy su mamá. Sí, usted es mi mamá, pero no es la mamá de mis hijos. Usted es el papá de mis hijos y yo la respeto, pero no vas a hacer conmigo, no vas a hacer con ellos lo que hiciste conmigo, y eso no va a pasar. Y yo pude perdonar eso que estaba haciendo allí. Y cuando yo veo todo lo que hizo Jesús, las enseñanzas, los milagros, las señales, todo lo que hizo él, yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente no entiende cuál es su lugar? ¿Por qué la gente no le agradece a Dios porque están vivos? Se quejan porque se fue la luz, pero también se quejan porque llegó. Se quejan porque no hay agua, pero se quejan porque acabó de llegar tarde, que tienen que ir a lavar los platos. Se quejan porque empezó a llover y tenían que lavar. Se quejan porque dejó de llover y empezó a salir el sol. Claro, tienen que ir a hacer su trabajo. Se quejan porque no tienen un trabajo digno, pero también se quejan cuando le dan un cargo grande pero con mayor responsabilidad. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Dios ha sido tan maravilloso de que a Dios no le importa nada de lo que usted hizo, pero a nosotros nos debe importar de que Dios es nuestro Salvador, de que nosotros necesitamos un Salvador. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y Jesús nos amó lo suficiente como para nosotros entender de que nosotros tenemos que levantar y hacer las cosas totalmente diferentes a las que Él hizo. Y en este tiempo donde Dios nos muestra que nos perdonó a nosotros por lo grosero que hemos sido, por lo maleducado que hemos sido, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? Porque yo exijo un perdón cuando no he aceptado de que tengo que perdonar. El perdón es único, hermano, único, individual. Es una decisión voluntaria que yo tengo que hacer. Pero, escúchame bien, pero cuando yo la hago de corazón, voy a empezar a entender. Digo: yo entendí que mi mamá me golpeaba porque a ella le enseñaron a golpes, que mi mamá me gritaba y humillaba porque a ella le gritaron y le humillaron, que mi mamá me crió milagrosamente porque ella quería ser una mejor mamá que la que tenía. Entendí que mi mamita necesitaba perdonar, y he aprendido a entender de que cuando yo no tengo algo es porque no estoy preparado, porque Dios me quiere dar lo mejor. Así que yo necesito, hermano, esta mañana, que para algunos es de resurrección, yo quiero que Jesucristo resurja en su corazón, que nazca en su corazón, que entiendan de que es importante de que usted
perdone, porque Dios quiere perdonarle, pero hay una condicionante: yo tengo que hacerlo primero. Y de eso se basa en que yo tenga que quitar mi orgullo y mi ego y decirle: perdóname, mamá, perdóname, papá, perdóname, mi líder Carlos, perdóname, mi pastor Frank, perdóname, mi pastor Elizabeth. En algún momento dije algo que no debía. Perdóname, Carlos, porque te dije lo que estabas haciendo. Perdóname, hermano yo. Perdóname, hermano yo, porque esos abrazos de oso que usted da, hermano. Pero entiendo que usted es así, hermano. Perdóneme. Así que yo quiero que usted piense: ¿quién quiere ser perdonado? Póngase en pie. Yo quiero que usted se imagine por un momento esa falta que le hizo su papá o que le hizo su mamá. Esa persona que habló mal de usted, que se quejó, que lo humilló, que criticó de su vida, y usted no lo perdona. Yo quiero que lo piense. Porque cierre sus ojos, porque Dios en su infinita misericordia, antes que usted naciera, ya te estaba perdonando por lo grosero que ibas a hacer con él, por lo maleducado que ibas a hacer con él. Por eso es que cada vez que usted acepta que tiene que ser corregido, acepta que tiene que perdonar, es cuando usted va a recibir de parte de Dios milagros como lo que recibe la hermana, cuando entiende que de gracia da y de gracia recibe, cuando entiende que mis pastores son buena tierra y como buena tierra yo voy a sembrar en una muy buena tierra, y en algún momento no importa si yo no recibo, que otro reciba, pero ¿sabe qué? Yo quiero ser esa persona que va a sembrar en ese lugar. Pero el que vaya a recibir lo quiero ver en este lugar dándole el testimonio de que Dios le dio algo sobrenatural y especial. Pero es porque yo decidí hacerlo primero. Y Jesús decidió primero ir a la cruz del Calvario para pagar por todos nosotros. Yo quiero que usted piense en esa persona que hizo eso. Cierra sus ojos. Y se va a abrir un momento, un espacio en el cual usted tiene que abrir su boca y decir: perdona